Observen esta calle de aquí, tan limpia, linda, tranquila. Nadie jamás se imaginaría que esta casa de aquí realmente no existe. Esta casa es una mentira. Nos encontramos en Nueva York, la Gran Manzana, una ciudad tan grande, tan llena y en donde pasan tantas cosas al mismo tiempo que en ocasiones puede llegar a ser difícil distinguir la realidad de la mentira. Clarísimo ejemplo de esto son las decenas de edificios falsos que las autoridades estadounidenses han logrado ocultar entre cientos de rascacielos. Así como lo escuchan, en Nueva York existen muchas, pero muchísimas construcciones cuyo único propósito es disfrazar los funcionamientos de la ciudad, ocultar instalaciones eléctricas, sistemas de ventilación, tuberías, etcétera, etcétera. Y en verdad que llegan a estar tan bien hechas que uno difícilmente se da cuenta de que lo que está viendo es realmente una simple fachada. En esta ciudad tienes que ir con los ojos bien abiertos por doquier, porque cuando menos te lo imaginas, ¡boom!, una casa impostora. En este video vamos a visitar algunas de estas fachadas, entre las que resaltarán algunas de las más famosas, destacando casas en suburbios tranquilos que pueden llegar a costar millones de dólares y edificios altísimos de decenas de pisos cuyo propósito no está del todo claro y han dado lugar a un sinnúmero de teorías de conspiración. Pues venga, vamos a recorrer, vamos a dejarnos impresionar a ver qué también han ocultado estos edificios. Vamos a darle. Una de las construcciones falsas más antiguas y he de decir más bonitas en la ciudad de Nueva York se encuentra en este barrio, en Brooklyn Heights, y es justo esta construcción de aquí. Nadie lo sospecharía, sinceramente, incluso se antoja tocar la puerta. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Pero son varios los detalles que delatan a este edificio y nos dicen que en efecto no es una casa real. Primero que nada, observemos cómo todas las casas de esta calle cuentan con un timbre y con un buzón de correo. Aquí no existe ninguna de las dos. De igual manera, no es que deberías hacerlo, pero si te asomas por cualquier ventana de cualquiera de estas casas, vas a encontrarte con algo, vas a encontrarte con vida. Aquí las ventanas son completamente oscuras, imposible tener aunque sea un pequeñito vistazo de lo que está pasando ahí. De igual manera, mientras que todas las casitas cuentan con un pequeño patio enfrente de sus puertas, esta solamente cuenta con una instalación masiva de metal. Conocí aquí al buen Esteban. Esteban, ¿sabes qué es esta construcción de acá? No tengo ni idea. Es que, mira, fíjate, esta no es una casa real, o sea, es una fachada. De hecho, son ventilas del metro, ¿sabías? No sabes, ¿en serio? Sí. No tenía ni idea. Increíble, no tenía ni idea, o sea. En una casa normal, ¿sí? 5 o 6. Pues es una casa como falsa, pues. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, ¿Por qué? ¿No lo ves? No sabía que era una parte del tren. Tú me comentas que vives por esta zona, más o menos. Sí. O sea, ¿sabes qué es esta casa? ¿Has notado algo raro? Que el lugar es una especie de respiradero. Es por eso que no tiene un acceso regular. Oye, ¿nunca has visto a gente salir de aquí? O sea, ¿nunca has visto movimiento? Sí. Mira, entre 1 y 3 de la mañana se suelen estacionar los del MTA, los del metro, los que reparan el metro. Y suelen hacer mucho ruido porque bajan maquinaria para darle mantenimiento a lo que es la salida de emergencia del metro, pero también por la parte de atrás tiene un respiradero. Es más, puedes checar en GPS, por la vista satelital te das cuenta que la casa solamente consiste en la parte de enfrente, ya no tiene su patio, le vendieron el patio de la casa de la vecina. Oye, qué buena, no, estás informadísima, órale, qué buena onda. No, ni yo que me la pasé leyendo en internet averigüé esos datos. Por eso me gusta tu show, Luisito, Mira, porque tú eres el más informado de todos. No, hombre, no más que Lidia, no más que Lidia. Y lo más obvio de todo es que si nos ponemos a leer, veremos que por aquí dice Departamento de Bomberos de Nueva York, túnel de comunicaciones. De igual manera nos va a decir NYC Transit, sistema de Joralemon Street, que es esta de aquí, para las líneas 4 y 5. Pues esta casa falsa realmente es un sistema de ventilación, así como también una salida de emergencia del sistema
sistema de metro. Justo aquí abajo de nosotros pasan las líneas 4 y 5, así que si algún día llega a pasar algún accidente, alguna inundación, lo que sea, lo más seguro es que veremos cientos de personas saliendo aterrorizadas justo por esta puerta de acá. De hecho, si nos fijamos, aquí hay un letrero que dice EE número 001, muy posiblemente significa Emergency Exit Number 1. Y sí, es que vean cómo incluso la chapa es muy diferente, no tiene aquí hoyito de llave. Sí, no tiene, como les decía, timbre, nada. Por más que uno toca, señorita López, nada de aquí, es un cascarón, es una fantasía, es una falacia. Y más allá de ser una salida de emergencia, su función más importante para la sociedad es que es un sistema de ventilación para el metro subterráneo. Pues todas las líneas de metro necesitan un espacio por el cual sacar las corrientes de aire y los gases tóxicos que se producen ahí adentro. Esto explica por qué se gastan literalmente millones de dólares en tener estas fachadas en medio de la ciudad, porque si no existiesen, los pasajeros pudiesen literalmente morir. ¿Y por qué disfrazan este tipo de instalaciones como si fuesen casas y no dejan nada más los tubos ahí al descubierto? Se estarán preguntando. La respuesta más corta es por estética, para no romper con los visuales de la zona y devaluar las casas en el proceso. Porque imagínense que están todas las casas súper bonitas, ¿no? Súper aesthetic, cuidaditas, valen millones de dólares y de repente unos tubos ahí todos oxidados. Por supuesto que los vecinos demandarían, los vecinos se irían a quejar de una. Porque sí, esta propiedad que estamos viendo cuesta potencialmente millones. Si bien no se conoce un precio exacto, en 2022 la propiedad que está junto, esta de aquí, la del vecino, se lanzó a la venta por 6 millones de dólares. Lo que nos pone a pensar en que si bien esta no tiene ni cuartos, ni paredes, ni muebles excéntricos, etcétera, etcétera, estaría costando, ¿qué les gusta? ¿2, 3 millones nada más por la tierra? Ah, no, espérense, sobre los precios nos encontramos con una agencia de bienes raíces que tiene varios anuncios pegados y Olo Borgo, en esta misma zona, Brooklyn Heights, una casa, por ejemplo, así de grande, con 6 habitaciones, 5 baños, etcétera, etcétera. Vean esto, casi 17 millones de dólares. Esta otra, Brooklyn Heights, 8 cuartos, 6 baños, obviamente una casa entera grandota, pues más o menos como lo sería esa, 26 millones de dólares. Olo Borgo, no, sí está bien cara esta zona, o sea, a ver, repito, ignoro el precio real de esa propiedad, pero potencialmente es muy, pero muy costosa. ¿Qué tal? Interesantísimo. Vamos a la que sigue. Sin duda el edificio rey de las teorías de conspiración es este que está a mis espaldas, 33 Thomas Street, apodado por muchos como el edificio más terrorífico de Nueva York por su tan perturbadora apariencia y evidente falta de ventanas. Y es que sí que llama la atención ver un edificio de más de 170 metros de altura, 29 pisos de puro concreto. Vean eso, de verdad, por donde le veamos no hay una sola ventana. ¿Qué está pasando ahí adentro? Pues a ver, aquí vamos a tener que recurrir a las teorías porque por más que investigué, nadie sabe a ciencia exacta qué está pasando ahí. A lo largo de las décadas han surgido muchísimas especulaciones. De las pocas cosas que son un hecho es que este edificio es propiedad de AT&T, la grandísima compañía estadounidense, y fue construido en la década de los 70 supuestamente como un centro de operaciones para controlar comunicaciones internacionales, aunque otras fuentes de información nos dicen que este edificio fue construido en el pleno apogeo de la Guerra Fría como un búnker en caso de que llegase a suceder alguna catástrofe, y se dice que puede operar de manera autosuficiente con su propio sistema de ventilación de aire, con su propio combustible, electricidad, incluso comida y agua para 15 días. A ver, me imagino tiempos de mucha incertidumbre para los estadounidenses, entonces dijeron, a ver, un edificio aquí grandote donde quepa muchísima gente, donde puedan resguardarse en caso de que pase lo que sea, que mida 170 metros de altura y que esté diseñado con un estilo brutalista.
Pero si hablamos sobre las teorías de conspiración, aquí se pone bien interesante la cosa. Se ha dicho que este edificio es de todo y de nada a la vez, que ahí adentro pueden llegar a existir salas de tortura y que por eso no hay ventanas en el masivo rascacielos, que hay salas de experimentos del gobierno, incluso hay quienes dicen que ahí puede llegar a haber vida extraterrestre. Repito y quiero ser muy claro en esto, todas estas son teorías, nadie sabe a ciencia exacta qué esté pasando ahí, pero lo que no podemos negar es que en efecto es muy raro, es bastante perturbador, logra helar la sangre pensar por qué existe esta estructura tan masiva con una apariencia tan ruda, sin nada de luz natural, ni una sola ventana. Por favor, si alguien tiene una manera de acceder a este edificio, contáctenme para que lo grabemos por dentro, lleguemos al meollo del asunto y tal vez podamos ponerle fin a tantas teorías que han surgido. Sin duda, la ingeniería detrás de estos edificios falsos está increíble, está perrísima, pero para nada tan perrona como la nueva campaña que acaba de lanzar Vivo Smartphone, cuyo personaje principal es un perrito poniendo a prueba el dispositivo Vivo V50 Lite. Vivo V50 Lite es esta belleza que tengo en la mano, sin importar que tu perrito se lo lleve a jugar por ahí, aguanta golpes, aguanta caídas, tiene un cristal que es muy pero muy difícil de rayar y cuenta con certificación IP65 a prueba de polvo y salpicaduras de agua. En adición a eso, vean lo bellísimo que está, calen ese diseño. Vivo V50 Lite es un dispositivo que aguanta muy bien los juegos de tu perrito y las calles de Nueva York. Les dejaré en la descripción el link para que vayan a ver el video que les comento y de igual manera para que se enteren de una dinámica muy cool que Vivo Smartphone está llevando a cabo en sus redes. Gracias Vivo Smartphone por patrocinar este contenido. Continuamos explorando. No, hombre, estos brothers de acá, la verdad no hicieron muy buena chamba ocultando la fachada. Se nota a leguas que este es claramente un edificio falso. Incluso me atrevería a decir que es un proyecto como inconcluso, ¿no? Como que tenemos todas las paredes ahí de concreto, claramente como de alguna estación eléctrica, y una capa que simula un muro de ladrillos por encima. Podemos ver que tiene los espacios para las ventanas, pero nada más se ve como concreto ahí atrás. Podemos ver incluso la división en donde empieza el muro falso y no se molestaron ni siquiera en ponerle, qué sé yo, alguna puertita bonita, algo que lo haga parecer una casa, un edificio de apartamentos. No, hombre, está ahí la puerta metálica. Este sí es mucho más evidente, aunque yo diría que si pasas rapidito como que no te das cuenta tan rápido. No encontré información así con punto y coma y nada de espacio de negación de qué es esto, pero se especula mucho que es de igual manera un escape de ventilación para el metro, pues por aquí abajo pasa la línea número 1, así como también una sala de operaciones y una planta de electricidad para el metro, en específico de la línea 1, como les comento. Y por supuesto que también hay muchas teorías tenebrosas de qué es esto, que si es un centro de espionaje, que si algo secreto del gobierno, qué sé yo. Lo más seguro es que simplemente sea electricidad y ventilación para el metro, un edificio falso, no tan bien oculto, aquí en plena vista, en una intersección de Greenwich. No esperaba encontrarme un edificio falso en medio del agua, pero henos aquí. Justo en el muelle 34, sobre el río Hudson, se encuentra esta torre de ventilación para el túnel Holland, que pasa justo abajo de nosotros, que conecta la ciudad de Nueva York con Nueva Jersey. Vaya, es un túnel que transporta vehículos abajo del agua y que por supuesto necesita expulsar todos los gases tóxicos que generan los vehículos, así como el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Y este túnel lo toman cerca de 100,000 vehículos todos los días. Vaya, es una gran obra de la ingeniería, importantísimo. Y justo esta torre de ventilación que estamos viendo es doblemente impresionante porque se dice que en tan solo 90 segundos se puede hacer la operación de limpiar todo el aire del larguísimo túnel. Así como los demás que hemos
visto, se ha diseñado así para disfrazarse bien con los panoramas neoyorquinos y es un área altamente protegida. Podemos verlo ahí, está todo enrejado. Si te metes aquí, la ley irá a por ti. Y es que sí, imagínense, tan solo de estar aquí se me ocurren 1000 escenarios que podría ocasionar un villano digno de Batman al tener acceso a ese túnel. Que por cierto, la torre de ventilación también sirve como una salida de emergencia en caso de que alguna catástrofe llegase a suceder aquí abajo del agua. Por aquí es que van a salir las personas. Una maravilla de la ingeniería, muy bien disfrazada. Nos hemos movilizado hasta la isla de Roosevelt para venir a visitar el Strecker Memorial Laboratory, una construcción de lo más tétrica que solía ser un laboratorio para investigar a las bacterias, así como también a partes humanas. Aquí había un mortuario masivo y que ahora funge como una estación eléctrica que alimenta al sistema de metro que pasa por aquí abajo. Originalmente esta construcción fue hecha en el año de 1892 y fue el primer laboratorio en Estados Unidos que se dedicó enteramente a la investigación de bacterias, y se cuenta que también aquí se analizaban muertos, sobre todo aquellos que habían muerto de viruela. Pues hay que considerar que justamente hace mucho tiempo toda esta parte de la isla se destinó para mandar a personas que tenían viruela y que no pudieran contagiar a más personas. Está súper loco eso, ¿no? Pensar en aquellos tiempos cuando brotó la epidemia de la viruela, todo mundo se empezó a contagiar y dijeron: ni mangos, mándalos a todos en un barco para allá, que estén ahí solitos los enfermos, que a mi población sana no la van a estar contagiando. Pasó el tiempo, el laboratorio fue aprovechado durante décadas y fue por ahí de los 1950s que la operación se canceló. La construcción quedó en abandono unos 20 años más. Por ahí de los 70s fue declarado como Patrimonio Histórico de Nueva York y en la década de los 90s fue adquirida por la Autoridad de Transporte Público de Nueva York, quienes, conservando su fachada, porque les digo es patrimonio histórico, construyeron adentro una subestación eléctrica para alimentar al metro que pasa aquí abajo, así bajo la isla, bajo agua. Ese impresionante sistema de trenes de alta velocidad se alimenta de esta subestación eléctrica muy bien disfrazada. A través de las ventanas podemos alcanzar a ver más o menos algunas maquinarias pesadas, pero igual no se alcanza a visualizar mucho porque la mayoría de las ventanas están bien, pero bien polarizadas. Este creo que ha sido mi favorito de todos los que hemos visitado. Este y la casa esta que estaba oculta entre viviendas muy costosas, pero hay que considerar que tanto este como ese sí solían ser construcciones de verdad. Esa era una casa, este era un laboratorio, así que por supuesto que van a tener una fachada muy creíble, porque sí, en algún punto de la historia fueron verdaderos. Y bueno, quiero mencionar que los edificios que les he mostrado en este video son solamente algunos de los muchísimos que se especula existen en esta masiva urbe. Aquí les dejo imágenes de algunos porque claro que no da tiempo de visitarlos todos y porque también estaría bueno hacer una segunda o tercera parte si es que les ha gustado. Y les voy a dejar también videos de otros youtubers que han documentado al respecto, que han visitado estos mismos y otros edificios, en caso de que se hayan quedado picados y quieran ver más. Y por favor, si alguien por ahí sabe de otros edificios falsos en esta ciudad o en otras, si alguien tiene algún contacto que nos pueda permitir la entrada a algunos de estos, me encantaría por favor que me lo hicieran saber en los comentarios, porque sí que este tema me ha interesado muchísimo y me encantaría poder investigarlo, poder documentarlo más a fondo. Así concluimos con este videazo visitando fachadas que aparentan ser una cosa pero son otra por completo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.